Estoy con la doctora Ernestina Sapiain, compañera de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y vamos a platicar sobre muchas cosas. Bueno, Ernestina, me gustaría que me platicaras un poquito tu trayectoria como persona, muy brevemente, y después abordemos tu trayectoria como investigadora. Ok, mira, yo estudié la licenciatura en Administración en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudié la maestría en Administración Pública, estudié el doctorado en Enseñanza Superior. Y bueno, primero estuve trabajando en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fui directora de la Facultad de Ciencias de la Educación, y después ingresé a la Universidad Metropolitana, estuve dando clases en el TEC de Monterrey, me dedico fundamentalmente a hacer consultoría y diagnóstico organizacional, tanto a dependencias públicas como a pymes. Con el programa de pymes, bueno, estoy certificada como consultor de el programa de la Secretaría de Economía, el modelo que se llama PYME YAICA, con la asesoría y todo el presupuesto de la Agencia Internacional Japonesa. Y bueno, en la Universidad Metropolitana estoy en el Departamento de Economía, en el área de Administración. Y ahí, bueno, trabajo, he sido varias veces jefa del área de investigación de planeación estratégica y trabajo en la licenciatura en Administración. De ahí entonces, bueno, mi participación en la red de dirección estratégica, dado que trabajo, fundamentalmente modelos de planeación estratégica para instituciones públicas, para empresas y en este caso para universidades. Fundamentalmente, bueno, varios modelos, algunos modelos que son de América Latina, algunos modelos que son de la ONU, dado que he participado en el Instituto Nacional de Administración Pública en el área de consultoría. Entonces, como el Instituto de Administración Pública tiene vínculos con el CLAD y con ALAP, hemos manejado modelos para poder hacer diagnóstico institucional a diferentes dependencias. Y diríamos que ya últimamente he estado trabajando mucho sobre el diseño de planes de estudio por competencias, el diseño de perfiles de puestos por competencias y renovando la ley de servicio profesional de carrera, que está estableciendo que todos los funcionarios desde puestos de confianza de nivel de enlace a directores generales deben de ser certificados en competencias. ¿En qué? ¿A nivel federal o a nivel...? A nivel, la ley se publicó en el 2003, después el reglamento se publicó en el 2004, se estuvo trabajando nada más sector central, y ya ahorita acaba de salir un nuevo reglamento para 13-14, que está estableciendo que tanto gobiernos federal, estatal, municipal, organismos descentralizados y organismos desconcentrados deben de pasar la ley de servicio profesional de carrera en todos sus procesos, o sea, el reclutamiento, selección, la contratación. ¿Y ahí estás como asesora? Estoy asesorando algunas dependencias, en este caso trabajé la semana antepasada con la Comisión de Mejora Regulatoria. En esta situación, bueno, se está trabajando en la actualización y perfilamiento de los puestos, la evaluación, aunque las políticas generales la lleva la Secretaría de la Función Pública, pero cada dependencia tiene que perfilar muy bien sus puestos para establecer de ahí una nueva manera de evaluación del desempeño, que sería el 50% el desempeño de la institución alineado al Plan Nacional de Desarrollo, los ejes de gobierno, misión de la institución y luego la parte que corresponda al área donde trabaja el empleado de confianza. Y la otra mitad es su desempeño personal, ¿no? Ya en cuanto a las competencias gerenciales y de competencias transversales. Este nuevo aspecto de estar evaluando la parte que corresponde al plan nacional y demás es donde ha estado un poco complicado para las dependencias, porque hay que alinear perfectamente bien el Plan Nacional de Desarrollo con el que corresponda al gobierno del DF, si están dentro del gobierno del DF, luego clarificar misión, visión, objetivos y después bajar hasta indicadores para llegar al desempeño individual en el puesto. Y la otra parte que también está siendo complicada un poco en este momento sería definir cuáles son las competencias para cada uno de los puestos dependiendo de cada una de las dependencias y poder hacer el programa de certificación de competencias, dado que diríamos que hace más o menos 2 años empezó con la certificación de todo el sector salud y van a empezar ya con educación y después tendremos que estar certificados todos en competencias.
Por lo tanto, ahorita diríamos que es lo más novedoso que se está trabajando, no porque sea nuevo, sino porque las dependencias no estaban como que exigiendo eso, porque además la ley como se quedó un poco en stand-by de que sería como del 6 al 10 aproximadamente, salió un nuevo decreto en el 10 y este reglamento ya para 13, 14. Entonces ahí están con esos elementos, más los planes de estudio, porque también doy clases en la Escuela Superior de Guerra, en la cual se modificó todo el plan de estudios y está una evaluación por competencias. Todos los profesores estamos tomando también cursos tanto virtuales como presenciales para el diseño de todas las competencias requeridas. En este caso es la licenciatura en Administración, que imparte la Escuela Superior de Guerra para los diplomados. Entran Estado Mayor General, Estado Mayor Aéreo, y bueno, evidentemente quienes egresan de esta escuela son los que tienen puestos administrativos hasta llegar a ser secretarios de Estado. Entonces está haciendo revolución todo el ejército, porque la Universidad del Ejército, para que todas las carreras estén definidas también por competencias. Entendería que está dentro del programa internacional, ¿no?, y de las políticas que el gobierno mexicano está estableciendo. En las universidades públicas, como es la metropolitana, pues se está haciendo intentos de ir avanzando hacia esa línea. No diría que hemos avanzado mucho, ¿no? Ha sido ya como una redefinición del plan, pero como ahí es un proceso democrático que va pasando a colegio y luego a consejo divisional y demás, pues es un poco más tardado la modificación. Pero sí está la definición específicamente, igual con las competencias profesionales, las transversales y las competencias específicas según la carrera, que incluso la ponencia que tengo en este caso es sobre evaluación de 6 planes de estudio de la metropolitana en esa tesitura, ¿no? Lo que serían las competencias de Tuning en Europa, Tuning en América Latina, y luego ya la determinación de cuáles son las específicas de cada una de las carreras. Entonces he estado trabajando sobre esa definición, y el proyecto que trabaja para la red es un modelo de consultoría para universidades. En este caso, dado los requisitos de calidad, certificación y el movimiento general que está habiendo de equivalencias internacionales, la mayoría de las universidades tienen algunos problemas para comprender muy bien qué está pasando a nivel mundial y por qué son las exigencias, ¿no?, de acreditación de los planes de estudio, de certificación de los profesores, de rediseño de los planes para que estén vinculados con la ciudadanía, dado que también están todos los programas de la Secretaría de Economía para que se generen las aceleradoras de negocios, las obviamente incubadoras de negocios. Estamos trabajando apenas la primera empresa que incubamos de la carrera de Ingeniería Biomédica, que es organizada por estudiantes de maestría y de la licenciatura, con un proyecto muy interesante de identificación y detección mediante medios digitales. Empezaron con un problema de obesidad, después pasaron a un problema de diabetes, y actualmente pueden diagnosticar probables enfermedades que pudieras tener en el futuro y que pudieras prever para no llegar a esa enfermedad a través de medios magnéticos. Entonces está siendo bastante interesante la investigación de ellos. Pueden desarrollar toda una metodología para nefrología y poder hacer un modelo de atención prácticamente a partir de esta investigación que están desarrollando. Y bueno, ya se creó la oficina también de innovación tecnológica, dado que en este caso los rectores anteriores no habían estado como muy involucrados o interesados en hacer esta parte. Y bueno, ya se abrió la oficina, y pues la idea es ir desarrollando empresas fundamentalmente, ¿no? Sí. Vinculadas con sobre todo los procesos de investigación, desde luego. Bueno, yo sé que tienes muchos años trabajando esta cuestión de la planeación, y yo creo que ha sido importante en la universidad, sobre todo la cuestión reflexiva, ¿no? Porque no estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con educación, y que hay muchos retos y que hay actores sociales y hay una realidad social muy compleja, y por decir compleja no quiere decir que no se pueda objetivar o que no se pueda comprender, ¿no? Por las dos vías. A mí me gustaría que me platicaras
en toda esta experiencia que, que has venido desarrollando muy brevemente, ¿cuáles son las modificaciones y las reconsideraciones a estos modelos de planeación? Yo me acuerdo que en un momento dado eran muy cuantitativos, así traspolados de la empresa al sector educativo, y que hubo problemas muy fuertes, ¿no? Porque mientras en la empresa había sistemas disciplinarios de corte taylorista o fordista, en la universidad no se podía hacer eso. Bueno, ahorita, y luego te platico otras cosas que quiero platicar. Sí, o sea, digamos que mi experiencia dentro del Instituto Nacional de Administración Pública con modelos para administración pública permitieron que sea más fácil para mí comprender cómo esto se va a ir transformando a servicios y no a productos. Desde luego, viendo los enfoques de planeación estratégica, el primero, que era el control de los recursos, pues era una estructura centralizada, totalmente estilo funcionalista, sí, en donde pues las formas de control y de planeación eran específicamente cuantitativas. Sí. Después ya se empezaron a generar los nuevos enfoques, que serían más que nada en función a los cambios en el entorno, con estructuras más en movimiento. Después el modelo ya de planeación estratégica, que utiliza los modelos de calidad, que el modelo de calidad está enfocado más hacia la atención al usuario y al servicio. En este caso, trabajé, por ejemplo, en el Sistema Nacional DIF, en el modelo de, en este caso, para la implantación del modelo de calidad, en donde se pudieran identificar perfectamente quiénes son los usuarios, porque el problema cuando ya estás hablando de administración pública o estás hablando de universidades es quién es el usuario, que no se sustituye por el cliente, porque aquí tendríamos obviamente también usuarios del servicio, beneficiarios del servicio, que no directamente son los que lo usan, y cuál es exactamente el servicio. En las dependencias públicas entró sobre todo el programa de mejora regulatoria, para que estuviera cercano al ciudadano y dijeras, en el caso del Sistema Nacional DIF, todo lo que es el programa de adopciones de niños, que no estaba bajo control, vamos a decir, el proceso, porque podía tardar de 2 años a 15 años una adopción. Sí. Era imposible pensar que iba a tener 17 años el adoptado, ¿no? Sí. Entonces, al entrar en mejora regulatoria y el establecer un sistema de calidad, se establecieron cuáles son los requisitos de quien va a hacer la adopción, cuáles son los requisitos de la dependencia, para que la adopción se haga máximo en 2 años. Con ciertos procesos y que tengan atributos de tiempo, de obviamente de cumplimiento de los requisitos de las dos partes. Y toda la parte jurídica, evidentemente en el Sistema Nacional DIF se tuvo que modificar los estatutos, cambio de misión, ahí es en donde, en virtud de que tanto las universidades como la administración pública son creados por decreto, el decreto en todas las universidades diría investigación, docencia y difusión. Pero no es posible que cada universidad haga exactamente lo mismo. La misión nos diría que hay que ser diferente, o el servicio que se da en una es distinto al de la otra. Por lo tanto, en la clarificación, lo que yo trabajo son talleres de clarificación de misión, sería específicamente cuál es tu segmento de usuario, qué tiene que ver con lo que se está trabajando ahora de universidad-territorio, ¿no? Y cuáles son las necesidades de la gente más cercana. En este caso, por ejemplo, metropolitana, que nosotros estamos en la zona oriente, Xochimilco, que está en la zona sur, Azcapotzalco, que está en la zona poniente, o sea, cada uno está en diferente área de conurbada, ¿no?, con el Distrito Federal. Sí. Nosotros estamos muy cerca de la central de abastos, estamos en la delegación donde hay más industria, donde también hay más problemas evidentemente de seguridad, pero también estamos cerca de Chalco, cerca de Texcoco, cerca de toda esa zona, que requeriría cierto tipo de profesionista o cierto tipo de carreras. Hay el planteamiento de que, aunque en el caso de la Universidad Metropolitana, que sí tienen todas las unidades de administración, los planes de estudio sean distintos.
si Azcapotzalco tiene un programa, un plan de estudios de licenciado en Administración de Empresas, nosotros tenemos un licenciado genérico que puede trabajar en pública y puede trabajar en privada. Xochimilco tiene un licenciado más con un enfoque econométrico, diríamos. Y entonces, bueno, esto nos va diciendo que hablar de ciudadanía o de usuario o de beneficiario genérico no le es de mucha utilidad ni a la dependencia ni a la universidad. Porque entonces sí tiene o debe desarrollar un cierto tipo de carreras, un cierto tipo a lo mejor hasta de metodología de enseñanza y de acuerdo a las necesidades de los que están más cercanos. Sí, lo que me estás diciendo es de que no fue un esquema que tiende a estandarizar, no, sino trata un esquema de planeación que trata de entender la diversidad, el territorio, la problemática de las distintas regiones y que por eso tienes que buscarlo una especificidad de atención en el servicio, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, pero a mí me sigue brincando muchas cosas. Indudablemente, pues yo creo que sí, este hecho de que el DIF haya concretado, minimizado los años de atención para poder agilizar una adopción, pues creo que eso es importante, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo otro, ¿no? En los sistemas de planeación, con la complejidad, con los entornos. Hace rato estaba aquí los de la Universidad de Brasil y nos comentaron algo muy interesante, que había una misión de la universidad, y generalmente casi no lo he visto aquí en México, que decía formar identidades o contribuir con las identidades sociales. Y a mí se me hizo muy interesante, porque finalmente la especificidad de ciudadanías, en nuestro lenguaje administrativo de los grupos de atención, pues tienen particularidades, ¿no? Y entonces no solamente es reconocer del usuario una particularidad, sino fomentarla, generar en ella habla, decisión, orientación. Implica también en esto, pues, administración democrática, que a veces estos enfoques administrativos de gestión nada más estaban pensados de arriba hacia abajo. Entonces es cómo vas a trabajar con la gente en la extensión, cómo vas a trabajar con la gente en la investigación, cómo vas a trabajar con la gente en la docencia, cuál va a ser esta dialógica que vas a obtener con los alumnos, y aquí ya cambia de ser el instructor a ser el monitor, a ser algo diferente del que escucha, habla, pero también hace una reflexión colectiva. Bueno, no sé. Sí, aquí en este caso, bueno, el modelo que yo utilizo, que es un modelo de la ONU, en el cual yo fui entrenada en el Instituto Nacional de Administración Pública, lo que te establece es que habría que respetar y manejar la identidad de la ciudadanía a la cual está sirviendo. En este caso, obviamente, si estás en un medio cultural, en el caso de Iztapalapa, que se celebran, hay muchos grupos que todavía tienen rituales religiosos y grupos que trabajan en la organización de, por ejemplo, la celebración del Vía Crucis y cosas de esto, habría que trabajar esa parte en investigación, que tendría que ver con cuestiones socioculturales, antropológicas y demás, pero que los valores y principios de la comunidad pudieran ser considerados o deben ser considerados dentro del trabajo de la propia universidad. Porque mencioné, por ejemplo, Chalco, está Santa Bárbara, que era una zona netamente agrícola donde se producía leche y se hacían gelatinas y productos que todavía se manejan con la marca Chalco. Pero que entonces ahí ha habido una serie de problemas para poder mantener esas zonas como agrícolas, pero que la universidad podría participar en dar asesoría y dar apoyo, ¿no? Para que siga siendo la parte de producción, vamos a decir, que ha desarrollado por tradición, sí, y que los valores que esa población tiene no se pierdan. Aquí, si viéramos la planeación, tendríamos que pensar primero cómo está en la parte social, económica y política, después en el sector específicamente del que estamos hablando, que sería educación, también hacer un análisis, y luego cómo está la cultura o cómo es la cultura de quienes la integran. En el caso de nuestros estudiantes de Iztapalapa,
es población, diríamos, semirural, ¿no? Está en el límite del Distrito periferia, Federal, ¿no? Pertenecen obviamente a la mayor parte de los Periurbano. pueblitos que son semiurbanos, pero muchos vienen desde, o van desde Amecameca, que ya es una zona muy rural. Entonces aquí el estilo, el trabajo con ellos, las estrategias de enseñanza sean diferentes si te vas a dar a una universidad privada como el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Donde la población es de otro estilo, tienen otro tipo de lenguaje, tienen otra ideología, tienen otra imagen y luego aparte tienen problemas distintos si nos vamos a toda la parte que diríamos de sustentabilidad. Obviamente también hay otros elementos, ¿no? Dado que, por ejemplo, las competencias de tuning te dicen que son 27 competencias para cualquier tipo de licenciatura, pero que en las que más coinciden los investigadores, los profesores y los estudiantes son la parte de sustentabilidad, la parte de ética, ¿no? La parte de aprender los conocimientos y de innovar algunas cuestiones que se pueden hacer. Pero sí es muy diferente, seguramente aquí en Celaya, el tipo de usuario o el tipo de cliente que se enojan, diríamos, si decimos en las universidades cliente, pero diríamos, bueno, beneficiario, destinatario. que si no es el destinatario del servicio de la universidad, que si hablamos de la de Andrés Bello en El Salvador, o si hablamos de La Habana en Cuba, ¿no? O si hablamos de la de Cienfuegos, o si hablamos de la de Ecuador, porque Ecuador tuvo también muchos problemas en cuanto a esto, ¿no? Es decir, exactamente cómo ajustamos las competencias profesionales de la propia carrera con toda la parte cultural, de identidad, de sustentabilidad que tiene que manejarse también. Dado que en este momento tengo algunos alumnos que están trabajando sobre sus tesis y están generando modelos de diagnóstico de municipios donde estamos viendo toda la parte sustentable, para ver la parte de lo que le llamamos socioforma y ecoforma, porque hay algunos municipios que están perdiendo, como es ese caso de Chalco, la tradición y a lo que siempre se dedicó y la vocación que tenía la población, ¿no? Entonces las universidades están vinculadas con la población que queda en torno a ellas, pueden participar, pueden intervenir en mejorar el desarrollo de esas comunidades, en ayudarlos a que se sigan conservando las costumbres y las identidades y las imágenes, pero evolucionando en el sentido de tecnología o de algunos aspectos de ese tipo, ¿no? Sí. La idea sería ir creando universidades que realmente respondan a las necesidades de la sociedad más cercana y que en el intercambio internacional pueda haber pues crecimiento e innovación de muchas situaciones tecnológicas, pero sin detrimento, diríamos, de la parte de ideología, de la parte de costumbres, del respeto de las cuestiones culturales, sobre todo. Yo trabajé también en la Comisión del Lago de Texcoco cuando se estuvo haciendo la reestructuración, y en ese caso, por ejemplo, pues antes había lago, después se desecó el lago y luego se hizo uno artificial. Entonces participaron fundamentalmente en la construcción de ese nuevo, la Unión de Pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes cuestiones culturales que tienen que ver con un nuevo lago, pero con una nueva tecnología, pero con la ideología y las costumbres antiguas. Trabajé también en la primera planta de tratamiento de basura. Entonces yo estuve trabajando en el tiradero Santa Cruz Mellehualco en Santa Fe, y bueno, mi tesis en este caso de licenciatura fue para ver cómo transportábamos a una población de esa naturaleza a un proceso industrializado, ¿no? En donde pues los pepenadores tienen ciertos hábitos, ciertas costumbres, cierta ideología, ¿no? Fue complicado incluso integrar a los pepenadores de un tiradero con respecto al otro porque eran antagónicos, y cuando y bueno, en algún momento de las entrevistas que yo hice con ellos pregunté que por qué no se querían, ¿no? Entonces ellos planteaban que pues ya no se acordaban por qué, pero sus padres les habían dicho que no los quisieran, ¿no? Que era por que al principio había poca basura, ahora hay mucha basura, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos. Se unieron de empleados que eran del gobierno del DF con en este caso pepenadores de Santa Cruz, pepenadores de Santa Fe, y que tienen culturas muy distintas a pesar de estar muy cercanos. Sí. Y que en este caso, para poder trabajar en la planta,
Obvio, el que era líder del tiradero los tenía prácticamente presos, vamos a decir, dentro del tiradero, y cuando entran a la planta, pues los expulsa del tiradero y hubo que buscar dónde fueran a vivir, con qué características, qué condiciones, porque en la anterior ocasión les habían dado una casa tradicional y los pepenadores no conocen una casa tradicional. Sí. Entonces ahí habrá que pensar, ¿no?, en esa parte de cultura y de ideología, de decir, pues es que los pepenadores anteriores, como no les interesó tener casa, pues quitaron todos los tubos, quitaron las tazas del baño, las vendieron, pero ellos lo veían como mercancía, ¿no? Donde ellos vivían originalmente no había nada de eso, era piso de tierra, era letrina. Entonces, ¿cómo me adapto a una nueva casa que ahora tiene regadera, tiene tuberías, tiene cosas que yo ni nunca en la vida he visto más que como mercancías? Oye, a mí me gustaría mucho, no sé si lo hayas escrito, que eso también lo escribieran, fíjate. Porque luego llegan con un modelo y luego ya te dicen, bueno, pues ahora modelo por competencias. Yo tengo muchas dudas. Indudablemente sí sé que se ha objetivado, o sea, que es un instrumento muy interesante, que objetivado, pero yo también veo muchos problemas en la educación, el problema de competencias, si no se mantiene el diálogo. Si diseñas performances o determinas de manera al actor social cómo debe ser, qué es lo que debe saber, etcétera, y no hay oportunidad de saber si en realidad está en la expectativa o si es significativo, y nada más utilizamos un esquema molde de educación donde pues, llenamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que el mercado laboral nos dice, al mercado de trabajo. Y lo veo mucho más complicado para la investigación, donde la investigación no es una instrucción, es un descubrimiento, es estar estimulando la imaginación, es valorar el conocimiento, es valorar el descubrimiento, es valorar un trabajo, un complejo fuerte de honestidad, de limitaciones, de discusiones, de inquietudes, de realidades que van contrastando y dialogándose el actor social con la conformación. No nomás es la aplicación de una técnica, no solamente, sí lo veo, y muchos de los riesgos llegan en las investigaciones. Entonces, bueno, en todo esto y sobre todo, y también con las metas por resultados, donde metemos mecanismos de autocontrol a los sujetos, colectivos o individuales, para que puedan lograr, y las otras formas, las formas más creativas, y de verdad, pues estoy pensando en el Circo Soleil y en otras cosas, ¿cómo poderlas ver? Yo creo que este tipo de trabajo, ¿cómo es necesario, no? Porque transitamos y a veces de manera acrítica no pensamos en todas las implicaciones. Por ejemplo, esta de que me estás platicando del tiradero de Mellehualco, o en la cuestión de la educación, en los distintos modelos de planeación y de planeación estratégica y de administración por resultados y de administración por objetivos y todas estas cosas. ¿Por qué no hemos trabajado? ¿O tienes algún trabajo que haga reflexión en torno a ello? Sí, lo que pasa es que al ser yo consultor, yo estoy entrenada en investigación-acción como metodología de trabajo. Entonces yo trabajo talleres con la comunidad. Para redefinir, por ejemplo, misión del DIF, se trabajó con organismos, con los sistemas municipales y estatales y con la comunidad. Para determinar, en el caso de los pepenadores, se trabajó con los pepenadores, se trabajó con los funcionarios del gobierno del DF y con los empresarios, que en este caso eran los de la planta, ¿no? Es decir, como paso de un proceso totalmente manual a uno industrializado, a alguien que lo ha hecho toda la vida manual. Sí. Y en el caso, por ejemplo, yo trabajé 10 años en cultura del agua. O sea, cómo la comunidad que viene de nuestros ancestros que cuidaban el agua, sí, que la manejaban de determinada manera, ahora se ha perdido incluso esa parte de que teníamos originalmente en la época prehispánica. Sí. Pero como tú dices, bueno, solito el organismo, solita la dependencia o solita la universidad no lo puede hacer. Yo siempre trabajo con talleres directamente con la comunidad. En el caso del agua, trabajé en varios municipios también de esa zona, Iztapaluca, Chalco y demás, zona oriente,
en donde trabajamos directamente desde qué quiere decir Iztapaluca o qué quiere decir Chalco y culturalmente cómo se cuidaba el agua aquí. Sí. Hicimos una película junto con el director y fuimos directamente casa por casa, filmamos, grabamos y después el director pasaba esta película en algunos centros comerciales, en algunos lugares públicos y dialogaba con la gente, hablando acerca de, bueno, qué importancia tiene el agua, si la contaminamos, si no la cuidamos, y empezaron las gentes a preocuparse por cuidar su agua. Esto tiene que ver con una participación directa. Claro. Dado que yo utilizo la intervención y la investigación-acción y los diagnósticos con la comunidad, o sea, jamás he trabajado un diagnóstico no participativo, el mío siempre ha sido una metodología participativa con la comunidad. En el periodo, hace 2 periodos, que el doctor Oscar Monroy, que fue rector de la unidad de Iztapalapa, me pidió que evaluáramos los planes de estudio contra los perfiles que tiene la propia universidad y que estableciéramos algunas estrategias para poderlos vincular y para que tuvieran menos problemas para ubicarse dentro del mercado de trabajo. Sí. No en un mercado, pensemos, que sea netamente industrial, sino yo pensaría los de sociología, los de antropología, los de psicología, trabajan dentro de las comunidades. Entonces, ¿qué comunidades tenemos más cercanas que pudieran estos egresados colocarse? No necesariamente en procesos productivos, sino realmente en las necesidades. Entonces, hice talleres con los estudiantes, hice talleres con la gente que está cerca de la universidad en cuanto a qué podrían desempeñar. Entonces, utilizando una participación ya directamente con la gente, talleres colaborativos, esto de competencia se hace interesante. Es decir, no es nada más pásale y defínele la que ya está definida por Europa o la que ya está definida por no sé dónde, sino habría que estar redefiniendo la que se requiere, ¿no? Claro. Es decir, para poder resolver todos los problemas, y en este caso las líneas de investigación de la universidad, si tenemos la central de abasto y la central de abastos tiene problemas de cómo vamos a lograr que las verduras o que las frutas se mantengan y tenemos a alguien que trabaja sobre eso dentro de la universidad, vinculas a lo investigador con los que están trabajando en la central de abastos y entonces el de la central de abastos le explica al investigador y el otro dice, pues yo aquí tengo la solución, ¿no? Porque estoy trabajando sobre este elemento. Entonces han estado trabajando sobre cómo disecar o deshidratar el jitomate, cómo hacerlo en polvo, cómo empacarlo, que esto tiene que ver también mucho con el programa de la Secretaría de Economía de hacer integradoras y de hacer clústeres, ¿no? En las integradoras está el planteamiento de que alguien de la universidad le tiene que ayudar al agricultor para que tenga un mejor tipo de cultivo. Sí. Y después, bueno, necesita forzosamente una asesoría para ver qué tipo de empaque va a usar, sobre todo si lo quiere exportar, que es lo que más estamos exportando, ¿no? Entonces, luego, cómo lo va a empacar, cómo lo va a estivar, y luego cómo puede lograr, a través de Bancomex, un crédito para que le paguen en lo que llega a Estados Unidos, a Canadá o otra parte del mundo su producto. Y ahí otra vez entra cambio de cultura, porque los agricultores no están acostumbrados a trabajar con otros agricultores y a trabajar con asesores, ¿no? En la parte de qué le debo de poner a la tierra, cómo logro un jitomate del tamaño adecuado, cómo lo debo de empacar, y entonces ganan todos. Entonces, en integradoras hay pues mucho sobre pesca, mucho sobre cuestiones se llaman hortícolas, ¿no? Sí, hortícolas. Y hay mucho de carne, ¿no? Desde cómo manejo, pues estuve trabajando con los engordadores de ganado, que en mejores prácticas se plantea, bueno, que para poder entrar al mercado internacional nos requieren un tipo de carne o un tipo de corte que debe tener ciertas características. Y ahí estamos otra vez en cambio de cultura, ¿no? Porque quien se dedica a engordar el ganado, pues no controla ni cuántas vacunas le puso, ni si le inyectó clenbuterol, ni si le dio, qué clase de agua le dio, o cuestiones de este tipo. Es obvio que ya cuando lo corta y lo quiere exportar, pues entran los niveles internacionales o estándares internacionales y dicen, no, pues tu carne no puede ser exportada. Y entonces el que se dedica a engordar el ganado no entiende por qué. En realidad es porque falta información. ¿No? Entonces estuve
platicando y trabajando con ellos en algunas explicaciones más que nada de por qué deben de controlar todos esos elementos para que su carne pueda entrar al mercado internacional y obvio, sí se van a dedicar a lo mismo, pero con mejores resultados. Ahí pueden intervenir obviamente las universidades que tienen a los expertos, ¿no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, producción animal, que les puede ayudar a decirles cómo pueden desarrollar su ganado, cómo pueden desarrollar a su especie, y luego entran los especialistas que les pueden decir, bueno, cómo matarlos, porque hasta tiene que ver con esta parte de la matanza y de las, ¿cómo se llaman? La parte que envenena la carne si se mueren con demasiada adrenalina y demás. Y contamina, sí. Y ahí entra un investigador universitario que le puede decir por qué y cómo debe de ser la matanza, y entonces el otro puede ir aceptándolo, siempre y cuando haya la comunicación, ¿no? Sí. Porque el investigador a lo mejor sabe mucho de muchos temas, pero no sabe exactamente quién necesita lo que él hace. Claro. Estamos trabajando también con otro investigador que trabaja, ahorita que estaba viendo lo de esto de aislamiento, con fabricación de otro tipo de materiales para construcción, en donde los municipios, sobre todo de extrema pobreza, pudieran con los mismos materiales de la zona crear este material y construir sus casas. Sí. Y esto obviamente aportaría el investigador el conocimiento, y el de la población tendría una ventaja sobre la construcción, que sería sustentable, más económica, que lo haría él mismo, que tendría muchas condiciones positivas. Pero siempre es necesario el trabajo de talleres colaborativos, ¿no? De gestión, de trabajo grupal. Que yo creo que eso es lo que le falta a la carrera de administración, que hemos visto muy instrumentar las cosas, que hay poca reflexión, que no nos damos cuenta de todas las dimensiones culturales que atraviesan, desde los actores, de la forma de estar dialogando sobre el problema y viendo las implicaciones tanto reales como subjetivas que hay en todo esto, los valores. Yo siento que esta es la parte que falta escribir en la administración, y yo creo que nos debe de tocar a nosotros, que esta es una de nuestras preocupaciones, escribirlas, ¿no? O sea, toda tu experiencia en el DIF, en los tiraderos, yo creo que esta parte y esa ausencia, porque de veras que a veces lo que llegamos es, como administradores, llegamos y lo que hacemos es prescribir. Y a ver, no, pues se hace así, 1, 2, 3, 4, Taylor Fayol, Sí, no como receta. Recetita, y tiene muchas implicaciones en cuanto al conocimiento, en cuanto al medio ambiente. Y no me estoy poniendo apocalíptico, sino simplemente sí es importante empezar a orientar a la gestión en un proceso de intervenciones y de consulta y de talleres, donde también a la vez que estamos viendo, estamos retomando. Y yo creo que este es un gran fantasma ausente, porque en la medida que nada más adoptemos de manera crítica esas prescripciones, pues yo creo que no estamos ni contribuyendo ni a la sociedad ni a la ciencia. Sí, es que en ese caso manejarías modelos prescriptivos y modelos que construyes, ¿no? Sí. Entonces, yo trabajo más con la construcción, que ya sería, planeación estratégica ya dice que hay que trabajar con la gente, y ya entra la teoría situacional, ¿no? Todo depende de qué vaya sucediendo, de cómo vas manejando las variables. Sí. Evidentemente, en el entrenamiento que yo tuve como consultora y aplicando todo lo que es cambio planificado con la intervención y participación del que va a ser supuestamente cambiado, sí. Entonces tú tienes los actores mismos haciendo su propio proceso de cambio. Porque, obvio, tú como administrador, pues tienes una metodología general, y lo que les vendes es la metodología del cambio, o lo que les trabajas con ellos es la metodología, pero quienes saben cómo cambiar, qué pasos hacer y cómo hacerlos, pues es la población que tendrá que ajustarse. Entonces, en todos los talleres en donde hemos trabajado redefinidos de misión, por ejemplo, DIF decía dar asistencia social a la población de escasos recursos. Sin embargo, su misión actual, trabajando en el taller, son modelos de atención a población vulnerable,
que es Ok, totalmente diferente. Sí, es otro Esto enfoque. te cambia toda la estructura, porque tuvo que cambiar en este caso el DIF, toda la estructura, tuvo que crear centros modelo de atención para ancianos, centros modelo de atención para niños, centros modelo de atención para rehabilitación, y obviamente la estructura cambió, cambiaron los estatutos, cambió la ley, a partir del taller que ellos mismos definieron. O sea, participaron los sistemas estatales, los municipales, los usuarios y los directivos del Sistema Nacional DIF, en el taller que yo dirigí. Obvio que ahí estuvieron discutiendo y que te decir, se llevaron cerca de 14 horas en redefinir nada más la misión. Porque es una gran discusión, ¿no? O sea, el Sí. administrador que hace, bueno, ¿Y lleva cómo el ponderas orden. a los actores? No, es todo Porque un tema muy dices, interesante. si yo lo defino como administrador o te lo defino, que sería lo mismo con procesos, porque en el DIF establecimos el sistema de calidad, entonces, bueno, ¿quién va a levantar el proceso? El que hace el proceso. Y normalmente el administrador está acostumbrado a levantárselo, ¿no? Le haces todo el mapeo del proceso, le determinas, y en este caso lo trabajamos, hice yo una estructura paralela en donde había un diseñador de procesos en cada área, obviamente un comunicador de todo lo que era la calidad y los avances, un documentador y un evaluador en cada área, más líderes de cada grupo. Y íbamos avanzando con difusión, comunicación del avance, concursos en calidad, la información sobre el proceso. ¿Y quién levantaba el proceso? El propio empleado, para poder sacar el nivel de productividad del proceso, el nivel de, en este caso, de valor agregado del proceso, y que la propia persona se diera cuenta, ups, estoy haciendo 40 pasos cuando podía hacer 3, ¿no? Claro. Y ellos fueron los que lo redujeron. Hicieron expedientes electrónicos, hicieron de adopciones, hicieron el de consulta de primera vez, ¿no? Porque pasaban como 6 meses para darle consulta a alguien, pero los levantaron ellos. Esto te hace un cambio de cultura y un cambio de conducta, ¿no? O sea, porque si yo mismo mido y yo mismo defino mi unidad de medida, es diferente a que yo, administrador, vaya y le cree los indicadores y le diga, no, pero es que tu unidad de medida es esta. Y entonces, para empezar, hay cierto rechazo, Pues claro. ¿no? Imposición, heterodirección, ¿no? O sea, como es la gestión a través de otros lo que vas a hacer. Y sí tiene consecuencias muy lamentables, ¿no? Desde la enajenación o la alienación de los actores, porque no saben, o sea, se actúan, hay mucho activismo al interno de una organización, pero no están involucrados conscientemente, no ni en su beneficio, ni en su producción, ni en nada. Sí, porque no conocían ni la misión ni la visión de la organización. Entonces, así como están haciendo como robotitos su trabajo, y bueno, a lo mejor lo hacen bien o a lo mejor lo hacen mal, pero no les importa mucho porque no saben qué están haciendo. Ni les sirve a ellos tampoco, porque es un trabajo muy alienante, ¿no? Ahí se avanzó también a desarrollo humano, o sea, que se les dieron cursos de desarrollo humano, la parte de integración familiar, la parte de crecimiento personal, junto con lo de calidad, junto con lo de productividad, y la gente creció, ¿no? Sí, y hay que ver también, porque luego también yo siento como que, pues sí, al tener muchas actividades termina, pero no sé qué impacte positivamente en el actor social de la productividad, ¿no? O sea, sí, no sé qué tanto sea catártico, o sí, reflexionando. Sí, porque el que hace consultoría, que sería el consultor, es el que recibe toda esa parte catártica, ¿no? O sea, cuando tú haces un taller en donde está, por ejemplo, el rector, los directores de facultad y están los estudiantes, el que hace la labor de que, como de un simulador, de que todos están en el mismo nivel de autoridad empatar, para hablar, eso es lo que permite que la gente hable, porque no lo está manejando nadie de la dependencia. Porque también lo trabajé cuando se crea el canal de televisión del Estado, en Imevisión. Entonces el director decía, ¿cómo controlo a otros directores de canales de televisión? Y digo que yo soy el director. Y fue el que nos contrató a nosotros como consultores y dijo, lo maneja el consultor. Entonces, como es un externo, todos pueden participar, ¿no? Entonces tienen derecho de hablar, ¿no? Entonces
pueden decir, aparte de que hay muchas técnicas, ¿no? Tú aplicas algunas técnicas en donde no necesariamente lo dicen, como el TKJ, donde te anotan los puntos positivos y negativos, se mezclan las tarjetas y nadie sabe quién lo escribió. Y el que coordina toda la actividad es un externo a la organización. Sí. Y al ser un consultor externo ayuda mucho a esa parte, ¿no? Porque entonces los empleados sí hablan, sí, y sí dicen, sí, ¿no? Porque hay otro modelo en donde tú le preguntas a cada uno de los niveles lo mismo, ¿no? Fortalezas, debilidades que ve el director, fortalezas y debilidades que ve el nivel medio, fortalezas y debilidades que ve el operativo, y luego los llevas a un taller. Y en el taller obviamente esa parte catártica y la coordinación la hace el consultor externo. Y entonces el de arriba se entera de lo que piensa el de abajo sin que haya problemas de conflicto directo, de represión o de conflicto, porque entonces las opiniones que pudieran tener los empleados con el director pues son muy fuertes a veces, ¿no? Sí, pero yo me refería también a la parte catártica donde hay disimulación, donde, así como los magos de la época medieval, que no les interesaba que fuera real su diagnóstico, sí, su pronóstico. Simulado. Sí, que sea simulado, disimulado, o sea falso, pero que además, bueno, o sea, mitigue la angustia del sujeto y no resuelva, que nos haga creer que hubo cambio y no hubo cambio. Sí, el cambio de lo imaginario del cambio. Cuando yo entré al DIF, ellos habían reportado tener 292 en el modelo Malcolm de calidad. Sí. Entonces, le di a todos los niveles el modelo de calidad. Entonces, le daba a los operativos, mandos medios y al final a los directores. El oficial mayor me dijo, yo estoy muy tranquilo porque aquí en el DIF todos saben cuál es la misión y saben cuál es la correcta. Entonces, como me tocaba darles el viernes a los directivos, pues yo saqué, mira, misión 1, misión 2, misión 3. Yo tengo 10 aquí, ¿cuál es? Me dijo, es que yo estaba seguro que todos habían entendido cuál era. Le dije, pues no, porque los de abajo piensan esta, los en medio piensan esta, y ustedes piensan esta otra. Entonces dijo, ¿y entonces cómo hacemos para que uniformarla, sí, no? Y ya fue cuando dijo, no, pues yo creo que un taller de estos que me platicas participativo nos puede servir. Y de ahí dijo, oye, ¿sí tenemos 282 puntos? Le dije, yo creo que no. Hice una evaluación y tenían 80. Es decir, ahí estaba la simulación donde se habían puesto. Y al término del sexenio, que fue el de Fox, tenían que llegar a 500, por lo menos. Sí. Y en esa donde estuvimos trabajando todos los años, participativamente y evaluando ellos mismos, lograron 582 reales. Porque a muchas otras dependencias yo fui y obviamente te decían tenemos 500, 600, porque nada más contestaban el cuestionario, como si fuera un cuestionario, ¿no? O sea, ¿tiene usted definida la misión? Sí. ¿Es clara para todos? Sí. ¿Todos la conocen? Sí. Y cuando se hacía la visita de campo, que se le llamó a la auditoría de administración pública, pues si pasaba un empleado le preguntaban, disculpe, ¿cuál es la misión? Y pues, ¿de qué me está hablando, no? Sí. Cuando el funcionario había notado que todos la conocían. Entonces, en este caso, en la visita, en el caso del DIF, pues le preguntaron a cualquier empleado o le preguntaban si le habían dado alguna plática o algún curso. Yo en auditores con 300 personas de nivel operativo, choferes, nanas, cocineras, empleadas de limpieza, les di todo el modelo, adaptando la terminología, el tipo de actividad, y hacía talleres, ¿no? Que fueran 300 personas para definirles qué era calidad y qué era lo que tenían que hacer en su trabajo. Sí. Incluso se hizo un concurso de carteles y de todo, para dar premio e involucrarlos, y la gente de nivel operativo estuvo pero muy muy feliz participando, pero porque ya había entendido de qué se trataba, ¿no? Entonces había un lenguaje para dárselos a los de nivel operativo y un tipo de actividades, otro para mandos medios, otro para directivos, porque si tú le dices a todos lo mismo, pues sí, no tienen la idiosincrasia, no tienen el vocabulario, no tienen los mismos elementos. Ahí sí es un trabajo mucho de consultoría. Incluso ahorita en la parte de competencias para el gobierno federal, pues no queda claro por qué tenemos que tener un determinado puntaje para el sueldo o un determinado puntaje para el desempeño. Si no me queda claro realmente cuál es la labor de un jefe de departamento, pero es que no es lo mismo un jefe de departamento en la Secretaría de Educación
que uno en la COFEMER, que uno en COFEPRIS o que uno en CONAGUA. Porque aquí hay que definir lo que hace cada uno de acuerdo a la cultura y de acuerdo a una serie de elementos que, obvio, por cumplir lo llena. Y el administrador pues lo llena, pues sabe la metodología de cómo hacer el perfil, cómo hacer el puntaje. Pero no es que te lo hagan, ¿no? Es que tú solito definas tu propio puesto y puedes decir, no, es que este tiene esta responsabilidad, o tiene este compromiso, o si no lo hago tendré este costo, ¿no? Porque también en CEDESOL hice la detección de necesidades de capacitación por competencias para poder alinear, porque a mí me decía en este caso el director de personal, si yo alineo todos los puestos que están en el nivel de dirección, si los operativos son los que lo realizan, ¿cómo está alineado todo? Si los de abajo nadie sabe qué está haciendo. Sí. Entonces le dije, bueno, pues vamos a hacer una detección de necesidades de capacitación y vamos sacando todos los perfiles. Lo primero que nos encontramos es que los nombres de los puestos no coincidían con la actividad que hacía, y que habían herencias de plazas, ¿no? En donde pues yo tengo una plaza de director, cobro como director, pero hago la leche en la guardería. Entonces, así de pronto, ¿qué pasó aquí, no? Un poco lo que pasa en Pemex, ¿no? Que ya ves que heredan o que alquilan las plazas. Entonces tú tienes un director general de construcción que en realidad es un empleado que barre. Y tiene esa plaza porque o se la alquilaron, o se la esquizofrenia, ¿no? En cuanto al nombre y en cuanto a la reelección de la ejecutiva. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho lo que nos has planteado, y yo creo que tú y yo como investigadores no debe de quedar aquí, debe de quedar plasmado, objetivado en un libro, porque lo que me has dicho a través de tu experiencia en las múltiples instituciones y dependencias es un ejercicio, sí, de reflexión en torno a lo que hace falta para la gestión y para replantearse la administración en México propiamente. Sí, el rol del administrador, ¿no? O sea, siempre yo pienso que ante todos los cambios que están sucediendo ahora en el mundo, el administrador es un consultor, y que ese consultor debe trabajar participativamente con las organizaciones para redefinir y trabajar todos esos elementos, ¿no? Debe saber más de comportamiento, ser más sensible, más de la parte cultural, ideológica, de comunicación, ¿no? No la parte dura de técnica, en donde pues sí, ya sabemos que va 1, 2, 3, sí, pero a lo mejor en algún grupo puede ser 3, 4, 5 y luego 3. Sí. Digo, no necesariamente en ese mismo orden, ¿no? Sí. Y ahí sí pienso que habría que trabajar mucho con los administradores, ¿no? Y con la manera de administrar. Bueno, pues yo te agradezco mucho y estamos felices. Ojalá pronto volvamos a entrevistarte y también nos tengas otras noticias, porque sí vale la pena pues ir haciendo. ¿Tienes algunas publicaciones? Me gustaría que hicieras una breve reseña de las publicaciones importantes que hayas escrito. Desarrollado, sí, o sea, por ejemplo, ahorita desarrollé el artículo de la evaluación de los planes de estudio de la metropolitana, sí, la metodología y qué fue lo que encontramos de congruencia entre el perfil y lo que perciben los alumnos en esta parte participativa. ¿Dónde fue publicado? Está publicado ahorita dentro del libro que va a sacar la red. Okay. Otro de los artículos está en función al modelo de diagnóstico de universidades con esta metodología de consultoría, en donde lo apliqué en la Universidad Andrés Bello y lo apliqué en la UAM, ¿no? A partir de datos, obviamente, y de información a nivel de intervención, para poder redefinir la misión de la propia universidad y ver todas las áreas de esta, tanto la parte financiera, que luego no se toca, y la parte obviamente de gestión, y la parte académica, y cruzar todos los procesos, que es una publicación que también está dentro de uno de los congresos y está dentro de la red, de cómo integré o cómo hice la propuesta de cada una de las etapas del diagnóstico y cómo llegar al tablero de mando con las variables que debe tener la universidad, ¿no? Sobre todo marcando específicamente quiénes son los usuarios de la universidad, sí, ¿no? Y cuáles serían las medidas que se pudieran establecer. Pero muy reflexivo, si estamos pensando o estamos ubicados, trabajado con profesores, trabajado con investigadores, trabajado con estudiantes y trabajado con directivos,
¿no? O sea, en este caso rector, vicerrectora, directores de investigación, directores de la parte académica y alumnos y profesores. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son las variables? Fue como fui armando las variables del tablero de mando, que en la presentación de mi informe de ahorita de la red está esa parte. Otros artículos sobre lo de pepenadores que ya había trabajado antes y sobre cultura del agua. El último de cultura del agua lo trabajé sobre gobernanza, fundamentalmente social. El uso del agua que tiene un doble valor, ¿no? El valor social y el valor económico. Al tener un valor económico empieza a haber una serie de confusiones y por el otro lado no existe un órgano regulador, diríamos, del paso, como todos los servicios están pasando a privados, no hay nadie que regule cómo se va a pasar el agua a privados. Por lo tanto, se están comercializando presas, pozos, ríos, de todo. Sí, la privatización y del lo agua. está haciendo fundamentalmente con agua, pero con agua no tiene esa misión. Con agua tiene la misión de administrar los recursos hídricos, pero no de gestionar ni de comercializar. Entonces no hay ningún regulador que pueda determinar quién y cómo. Y eso es muy grave porque todo está pasando a privados, ¿no? Luz a privados, todo lo que serían carreteras a privados, puertos a privados, los periféricos y los dobles pisos en el DF a privados, y nadie dijo cómo iba a hacerse. Entonces, bueno, pues se lo vendo a mi compadre, a mi tío, a mi X, al precio que yo quiero, o lo doy en concesión sin que haya una reglamentación ni un proceso administrativo transparente. Claro. Y democrático. Y democrático. Hay, pues, y más ahora que estuve trabajando con CONFEMER, ¿no? Porque es la de mejora regulatoria, en este caso para nosotros como usuarios, para que podamos hacer todos los trámites en las dependencias ágiles, por internet, sin corrupción, con transparencia. Sí, entonces yo les decía, bueno, ¿qué tanto han trabajado con el ciudadano? Porque en realidad, o sea, a pesar de que sigue siendo por internet y que estamos tratando de evitar la corrupción, sigue habiendo, ¿no? Pues sí, es todo un caso, y sobre todo México, que es especial. Bueno, pues te agradezco nuevamente y seguimos al programa internacional, ¿no? Y de las políticas que el gobierno mexicano está estableciendo. En las universidades públicas, como es la metropolitana, pues se está haciendo intentos de ir avanzando hacia esa línea. No diría que hemos avanzado mucho, ¿no? Ha sido ya como una redefinición del plan, pero como ahí es un proceso democrático que va pasando a colegio y luego a consejo divisional y demás, pues es un poco más tardado la modificación. Pero sí está la definición específicamente, igual con las competencias profesionales, las transversales y las competencias específicas según la carrera, que incluso la ponencia que tengo en este caso es sobre evaluación de 6 planes de estudio de la metropolitana en esa tesitura, ¿no? Lo que serían las competencias de tuning en Europa, tuning en América Latina, y luego ya la determinación de cuáles son las específicas de cada una de las carreras. Entonces he estado trabajando sobre esa definición, y el proyecto que trabaja para la red es un modelo de consultoría para universidades. En este caso, dado los requisitos de calidad, certificación y el movimiento general que está habiendo de equivalencias internacionales,
La mayoría de las universidades tienen algunos problemas para comprender muy bien qué está pasando a nivel mundial y por qué son las exigencias, ¿no? De acreditación de los planes de estudio, de certificación de los profesores, de rediseño de los planes para que estén vinculados a la carrera en todos sus procesos, o sea, el reclutamiento, selección, la contratación. ¿Y ahí estás como asesora? Estoy asesorando algunas dependencias, en este caso trabajé la semana antepasada con la Comisión de Mejora Regulatoria. En esta situación, bueno, se está trabajando en la actualización y perfilamiento de los puestos, la evaluación, aunque las políticas generales la lleva la Secretaría de la Función Pública, pero cada dependencia tiene que perfilar muy bien sus puestos para establecer de ahí una nueva manera de evaluación del desempeño, que sería el 50% el desempeño de la institución alineado al Plan Nacional de Desarrollo, los ejes de gobierno, misión de la institución y luego la parte que corresponda al área donde trabaja el empleado de confianza. Y la otra mitad es su desempeño personal, ¿no? Ya en cuanto a las competencias gerenciales y de competencias transversales. Este nuevo aspecto de estar evaluando la parte que corresponde al plan nacional y demás es donde ha estado un poco complicado para las dependencias, porque hay que alinear perfectamente bien el Plan Nacional de Desarrollo con el que corresponda al gobierno del DF, si están dentro del gobierno del DF, luego clarificar misión, visión, objetivos y después bajar hasta indicadores para llegar al desempeño individual en el puesto. Y la otra parte que también está siendo complicada un poco en este momento sería definir cuáles son las competencias para cada uno de los puestos dependiendo de cada una de las dependencias y poder hacer el programa de certificación de competencias, dado que diríamos que hace más o menos 2 años empezó con la certificación de todo el sector salud y van a empezar ya con educación y después tendremos que estar certificados todos en competencias. Por lo tanto, ahorita diríamos que es lo más novedoso que se está trabajando, no porque sea nuevo, sino porque las dependencias no estaban como que exigiendo eso, porque además la ley como se quedó un poco en stand-by de que sería como del 6 al 10 aproximadamente, salió un nuevo decreto en el 10 y este reglamento ya para 13, 14. Entonces ahí están con esos elementos, más los planes de estudio, porque también doy clases en la Escuela Superior de Guerra, en la cual se modificó todo el plan de estudios y está una evaluación por competencias. Todos los profesores estamos tomando también cursos tanto virtuales como presenciales para el diseño de todas las competencias requeridas. En este caso es la licenciatura en Administración, que imparte la Escuela Superior de Guerra para los diplomados. Entran Estado Mayor General, Estado Mayor Aéreo y bueno, evidentemente quienes egresan de esta escuela son los que tienen puestos administrativos hasta llegar a ser secretarios de Estado. Entonces está haciendo revolución todo el ejército, porque la Universidad del Ejército, para que todas las carreras estén definidas también por competencias. Entendería que está dentro del trabajo en la licenciatura en Administración. De ahí entonces, bueno, mi participación en la red de dirección estratégica, dado que trabajo fundamentalmente modelos de planeación estratégica para instituciones públicas, para empresas y en este caso para universidades. Fundamentalmente, bueno, varios modelos, algunos modelos que son de América Latina, algunos modelos que son de la ONU, dado que he participado en el Instituto Nacional de Administración Pública en el área de consultoría. Entonces, como el Instituto de Administración Pública tiene vínculos con el CLAD y con ALAP, hemos manejado modelos para poder hacer diagnóstico institucional a diferentes dependencias. Y diríamos que ya últimamente he estado trabajando mucho sobre el diseño de planes de estudio por competencias, el diseño de perfiles de puestos por competencias y renovando la ley de servicio profesional de carrera, que está estableciendo que todos los funcionarios desde puestos de confianza de nivel de enlace a directores generales deben de ser certificados en competencias. ¿En qué
¿A nivel federal o a nivel...? A nivel, la ley se publicó en el 2003, después el reglamento se publicó en el 2004, se estuvo trabajando nada más sector central, y ahorita acaba de salir un nuevo reglamento para 13-14, que está estableciendo que tanto gobiernos federal, estatal, municipal, organismos descentralizados y organismos desconcentrados deben de pasar la ley de servicio profesional de... Estoy con la doctora Ernestina Sapiain, compañera de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y vamos a platicar sobre muchas cosas. Bueno, Ernestina, me gustaría que me platicaras un poquito tu trayectoria como persona, muy brevemente, y después abordemos tu trayectoria como investigadora. Ok, mira, yo estudié la licenciatura en Administración en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudié la maestría en Administración Pública, estudié el doctorado en Enseñanza Superior. Y bueno, primero estuve trabajando en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fui directora de la Facultad de Ciencias de la Educación, y después ingresé a la Universidad Metropolitana, estuve dando clases en el TEC de Monterrey, me dedico fundamentalmente a hacer consultoría y diagnóstico organizacional, tanto a dependencias públicas como a pymes. Con el programa de pymes, bueno, estoy certificada como consultor de el programa de la Secretaría de Economía, el modelo que se llama PYME YAICA, con la asesoría y todo el presupuesto de la Agencia Internacional Japonesa. Y bueno, en la Universidad Metropolitana estoy en el Departamento de Economía, en el área de Administración. Y ahí, bueno, trabajo, he sido varias veces jefa del área de investigación de planeación estratégica, y